Dios les bendiga, ¿cómo están? Les voy a pedir si se ponen de pie, por favor. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Salmos. Vamos a estar estudiando el capítulo 48 y 49 con el título La ciudad del gran rey. Y les voy a pedir que por favor abran su Biblia en Apocalipsis, capítulo 21. Versículos 1, 2 y 3. Este pasaje nos va a narrar cómo termina todo. Pero antes de que veamos ese cumplimiento aquí en Apocalipsis 21, pues para entonces ya pasaron los 1000 años que Cristo reinó sobre esta tierra. Satanás fue suelto por un tiempo, puso a todo mundo contra Dios y contra Jerusalén. Jesús los destruye, los manda al lago de fuego, a Satanás, al falso profeta, y de ahí vemos el juicio, donde todos los muertos son juzgados por sus acciones, por sus obras. Todos aquellos que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Que arde noche y día por la eternidad. Y después de ese evento, como lo vemos en Apocalipsis, de ahí sigue esta hermosa etapa, que es la que vamos a leer. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 1, 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Oremos. Señor Jesucristo, muchas gracias por tus promesas. Señor, aumenta nuestra fe. Somos hombres débiles. Aumenta nuestra fe. Eres nuestro Rey y algún día queremos estar reinando contigo. Te damos muchas gracias porque hasta el día de hoy nos tienes con vida, con salud, y aquí en tu casa, Señor, alabándote, estudiando tu palabra y confraternizando unos con otros. Pedimos que tu Espíritu Santo nos instruya esta noche. Queremos disponer nuestra mente y nuestro corazón. Queremos hacer a un lado todas esas cosas que nos han venido robando la atención el día de hoy y quizá toda la semana o todo el mes. Pero que podamos tomar esa actitud, Señor, que tomó María, sentada ahí a tus pies, escuchando tus palabras. Y eso es lo que queremos, no palabras de hombre, sino palabras tuyas, Jesús, hablando a través de tu palabra. Te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, familia, por favor? Les decía que el estudio de esta noche la he titulado La ciudad del gran rey. Y vamos a estar estudiando el capítulo 48 y 49 de Salmos. Y empecemos con el primero, con Salmos 48. Le voy a pedir a mi hijo si me puede regalar la siguiente imagen. Vamos a dividir este salmo, este coro, porque acuérdense que los salmos pues se hicieron con anotaciones musicales, no solamente para que se leyeran en voz alta y con puntuación y
todas esas cosas, sino que también que fueran acompañados con música. Entonces, este salmo lo podemos dividir en tres partes, en tres estrofas. Y la primera es del versículo 1 al 3. Vemos el monte de Sión. En resumidas palabras, este salmo nos va a hablar de Jerusalén, la ciudad del gran rey. Nos va a hablar de esta ciudad, de este gran rey. Y eso lo vemos en el versículo 1 al 3, el monte de Sión. Y del versículo 3 al 4, vamos a ver cómo Dios afirmará, ¿sí?, este lugar. Enemigos siempre ha tenido, pero Dios siempre va a vencer sobre sus enemigos. Dios protege y protegerá a esta ciudad. Y la tercera parte de este salmo es del versículo 9 al 14. Y aquí vemos cómo Dios, haciendo una promesa, cómo Dios nos va a guiar hasta la muerte. Entonces, Salmo 48, la gran ciudad del gran rey, lo podemos dividir en tres estrofas. El monte de Sión, la promesa de que la mantendrá firme, y por último que Él la acompañará. Entonces, empecemos. Ahí el título en letras grandes, como ustedes lo ven en su Biblia, dice Hermosura y Gloria de Sión. Ya les he dicho, ese título va a cambiar dependiendo del tipo de Biblia que traigas, pero el título que viene abajo en letritas chiquitas, ese título de hecho es la introducción a este salmo, y ese viene desde el original hebreo, así que ese es el título que se le ha dado a este salmo como introducción al salmo que vamos a estar leyendo. Dice así: Cántico, salmo de los hijos de Coré. Entonces, cántico, pues ¿por qué? Porque hay que sacar la guitarra, la batería y darle con todo. O sea, es un salmo que se debe de cantar con mucha alegría y gozo, como dice el corito. Y luego dice Salmo de los hijos de Coré. Ya hemos estudiado quiénes fueron o quién fue Coré. Fue uno de los 250 líderes que se rebelaron en contra de Moisés y su liderazgo y su llamado. Dios, en su justo juicio, abrió la tierra y se los tragó a estos 250 hombres que estaban cuestionando el llamado y el ministerio y el liderazgo de Moisés. Y claramente la Biblia nos dice que sobrevivieron los hijos de este líder que había levantado esta protesta en contra de Moisés. Y fueron los descendientes de este hombre quienes escribieron este salmo. Ellos eran levitas, ellos estaban apartados para el servicio de Dios, y ellos, entre otras cosas, ellos escribían estos salmos que nosotros vemos en el libro de los Salmos, y este en particular, el 48. Entonces, empecemos con la primera estrofa de este salmo. Dice así: Grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso es su elevación, el gozo de toda la tierra. Es el monte Sión en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. Y no sé si hay algunos de ustedes que se acuerdan de este corito que que a mí me tocó cantarlo. Estoy casi seguro que también a nuestra hermana Brigi, y quizá algunos de ustedes, que es grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es Sión a los lados del norte, a la ciudad del gran rey. Y así le sigue el corito. Cuando empecé a leer este salmo dije,
órale, ese, de ahí viene, de ahí salió ese salmo. Ese lo cantábamos mucho en el orfanatorio. Teníamos un hermano ahí que le decíamos Cuco. El hermano estaba morenito, grandote, y grandote por todos lados. Y qué bonito tocaba el piano este brother, la verdad. Hermoso tocaba el piano. Y tenía una voz, este hermano. Y él precisamente era uno de los que cantaba este corito. Y cada vez que el hermano le tocaba tocar el piano ahí en el devocional, ahí en el tiempo que teníamos de alabanza y de estudio de la palabra de Dios, me gozaba cuando cantábamos este coro, pero siempre me hacía pelotas. Y sí, hasta ahorita volteé a ver a la hermana Brigi. Sí, en la última parte del corito ahí siempre me hacía pelotas, no entendía bien lo que quería decir, la descripción del lugar donde Dios finalmente va a sentar su trono, Jesucristo, donde va a sentar su trono y va a reinar a todas las naciones, y donde todas las naciones van a venir a buscar el consejo de nuestro Señor Jesucristo, precisamente en este lugar. Entonces aquí tienes a los hijos de Coré, a estos levitas, a estos hombres apartados para el servicio del Señor, estimulando al pueblo de Dios, alabar al Señor. Dice, grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. ¿De qué lugar geográficamente está hablando el escritor de este salmo? Pues precisamente de la ciudad de Jerusalén. Y hay algo que quiero hacer énfasis en esta primera estrofa, es la última parte del versículo 3, donde dice, Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. O sea, es un lugar que sirve como testimonio hasta el día de hoy de la fidelidad, de la protección, de la misericordia de Dios y del poder de Dios. Para los que saben sobre finanzas, hay algo que se le conoce como los cisnes negros. Y esos cisnes negros en términos financieros son eventos que suceden alrededor del mundo, que nadie tiene control sobre esos eventos. Pero, sin embargo, esos eventos tienen la capacidad de poder crear un desastre financiero. Y a esos eventos que nadie los puede controlar o predecir, se le llaman cisnes negros. Son varios, pero de los tres más importantes es precisamente el pueblo de Israel. Lo que sucede en la tierra de Israel puede poner a temblar la bolsa de valores. Y si hay algo que constantemente se está estudiando y analizando, es precisamente qué es lo que está pasando o qué es lo que no está pasando en la tierra de Israel. Recuerdo que se me invitó a ir a este congreso, pues para animar a nuestros clientes a invertir en la bolsa de valores mexicanas, y pues ahí estábamos todo el día en el congreso, y cuando empezaron a explicar sobre estos fenómenos conocidos como los cisnes negros, y con el primero que empezó fue precisamente con la estabilidad en el Medio Oriente y específicamente en el país de Israel. Y yo estaba así con la boca abierta, así como que no lo puedo creer. Parece que estoy sentado en la iglesia y escuchando un sermón. Y este hombre, experto en el mundo financiero, hablaba el rol tan importante que juega el pueblo de Israel en la economía mundial. Y no es de sorprendernos que cada vez que prendes la televisión, ¡pum!, vas a escuchar algo que está pasando relacionado con el Medio Oriente y específicamente con el pueblo de Israel.
Y regreso al punto que les dije del versículo 3. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. Hermoso, hermoso nuestro Dios. Dios no está lejos de nosotros. Dice la palabra de Dios que si tocamos, se nos abrirá. Amén. Y servimos a pesar de que Jesús es nuestro gran rey, a pesar de que ni nos podemos comparar con su poder, pero sin embargo, Él decide estar lo más cerca a nosotros a lo que nosotros estamos dispuestos a estar. O sea, somos nosotros, en otras palabras, los que marcamos nuestra distancia de ese gran rey. Dios busca intimidad con nosotros. Jesús busca esa comunión íntima con cada uno de nosotros. Ese es su anhelo, ese es su deseo. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Leamos la segunda parte de este salmo. Dice del 4 al 8, dice, pues los reyes se reunieron, pasaron juntos, ellos la vieron y quedaron pasmados, obviamente refiriéndose a la ciudad de Jerusalén. Se aterrorizaron y huyeron alarmados. Allí se apoderó de ellos un temblor, dolor como el de mujer que está de parto. Con el viento del este, tú destrozas las naves de Tarsis. Como lo hemos oído, así lo hemos visto. En la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará para siempre. Y empezábamos este estudio precisamente con este pasaje en Apocalipsis. Si hay una ciudad que va a permanecer para siempre, es Jerusalén. Si hay una ciudad que va a volver a nacer de nuevo, es precisamente Jerusalén. Y leíamos este pasaje en Apocalipsis. Después, de que Dios termine de cumplir todas sus promesas y todos sus juicios, como lo vemos en el libro de Apocalipsis, vemos descender a la nueva Jerusalén. Como les decía, siempre ha habido enemigos de Dios, siempre ha habido enemigos del pueblo de Dios y siempre ha habido enemigos de la ciudad de Dios, de Jerusalén. De hecho, es ahí donde va a detonar el fin de todas las cosas, cuando Jesús venga en su segunda venida. El rapto Él no va a venir, Él nos va a esperar allá en las nubes, nosotros iremos con Él. Pero en su segunda venida, cuando Él venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, todo eso lo va a provocar, pues precisamente porque Satanás después de 1000 años va a ser soltado y él va a engañar a la gente y va a poner a la gente y a los ejércitos en contra de Jerusalén. Se van a chupar los bigotes de todo lo que ellos pueden hacerle a esa ciudad y todo lo que le pueden robar y todo el provecho que le pueden sacar. Y ya cuando estén casi para darle el tiro de gracia allí a Jerusalén, es cuando va a intervenir nuestro Señor Jesús. Amén. Su promesa, la promesa dice que Dios la afirmará para siempre. Así como Dios, lo leíamos en el versículo 3, Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte, ¿sí? Digno de que nosotros o de que su pueblo se refugie en Él, igual nosotros, Dios es digno de nuestra confianza para nosotros correr a Él. Como dice el salmista, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y afirma el salmista, ¿verdad? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y lo mismo, ese Dios que ha decidido revelarse a nosotros, ese Dios, ese mismo Dios ha prometido de mantenernos firmes. Siempre y cuando no le soltemos la mano, ¿verdad? Porque no es en nuestras fuerzas, sino por medio de su Espíritu Santo.
que nosotros podemos navegar en alta mar, en los tiempos difíciles que nos tocó vivir. Y precisamente el escritor de este salmo termina esta frase diciendo Selah, y ya lo hemos dicho, es una invitación para que hagas una pauta, medites profundamente en lo que acabas de leer. Y la tercera y última parte de este salmo dice así: hemos meditado en tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, oh Dios. Como es tu nombre, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Llena de justicia está tu diestra. Alégrese el monte Sión, regocíjense las hijas de Judá a causa de tus juicios, y caminen por Sión y vayan alrededor de ella. Cuenten sus torres, consideren atentamente sus murallas, recorran sus palacios, para que lo cuenten a la generación venidera. Porque este es Dios, nuestro Dios para siempre. Él nos guardará hasta la muerte. Entonces ya vimos en la primera parte, Dios decide revelarse, mostrarse a nosotros. Dios busca comunión, intimidad con su pueblo, y ese pueblo, como dice el coro, nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Pero también Dios nos da la promesa de mantenernos firmes. ¿Vendrán aflicciones, vendrán cosas difíciles a nuestro camino? Por supuesto que sí, pero Él nos promete, Él nos mantendrá firmes. ¿Qué le dijo al profeta? Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por el agua, igual, ahí voy a estar contigo. Lo vimos en el Salmo 25. En el Salmo 23, perdón. Aunque pases por el valle de la sombra de muerte, que dice el salmista, no temeré. ¿Y por qué no iba a temer David? Porque tú estás conmigo. Dios nos promete que Él nos mantendrá firmes. Pero no solamente eso, no solamente nos da la bendición de conocerlo, no solamente nos da la promesa de que nos va a mantener firmes, sino que también nos promete que Él nos va a guardar hasta el día de nuestra muerte. Y no solamente nos va a encaminar hasta ese día que ya está con día, hora, el día que nosotros vamos a dar nuestro último suspiro aquí. Cuando se timbre nuestra factura, cuando llegue a nuestro fin, nuestro tiempo aquí en este mundo. No solamente Dios nos va a acompañar hasta ahí, sino lo que le sigue de ahí, que es una vida aún más abundante. Y ahí tenemos la promesa. Dice, Él nos guiará hasta la muerte. Tenemos muchas razones por las cuales alabar a Dios. Y como en cada salmo vemos tres verdades que nos revelan la persona y el ministerio de Jesús. Y le voy a pedir a mi hijo si me regala la primera. Y vamos a ver en el versículo 2 del mismo Salmo 42, nos dice así. Dice, Jesús es el gran rey. Del gran rey que hablan los que escribieron, estos levitas que escribieron este salmo, de quien habla es precisamente de Jesús. Dice el versículo 2, hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión en el extremo norte, la ciudad del gran rey. ¿Y quién es ese gran rey? Es Jesús. Ese es el primero. Segundo, siguiente imagen, por favor. El segundo es, Jesús es la razón para amar a Jerusalén. Igual, en el versículo 2, lo leímos y lo leemos otra vez. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Jesús es la razón para amar a Jerusalén. Nosotros como cristianos no podemos ser indiferentes a lo que está aconteciendo en la ciudad de Jerusalén.
De hecho, quieres mantenerte informado de lo que sucede en este mundo y cómo se van desenvolviendo las profecías, los cumplimientos de los últimos tiempos, pues échale un vistazo a la ciudad de Jerusalén y todo lo que está sucediendo ahí. ¿Que es un lugar especial? Sí, por supuesto que sí. ¿Es un lugar especial geográficamente para Dios? Sí, sí es un lugar geográficamente especial para Dios. Yo aún no tengo la bendición de estar ahí en Jerusalén. Deseo que antes de mi partida con el Señor, deseo poder ir y visitar ese lugar. Sé que en el milenio quizá me toque ahí de barrendero, ¿verdad? Ahí en la Nueva Jerusalén, me toque de barrendero, no sé, limpiar vidrios, lo que sea. Sé que me voy a gozar ahí en la ciudad del gran rey. Pero ese es mi deseo, poder ir junto con mi esposa y mi hijo, poder andar físicamente en ese lugar. Aunque sé que el día, como dice la palabra, el día llegará en el que pues reinaremos junto con Él, con Jesús, por esos 1000 años. Y ahí nos vamos a repartir los huesos, ¿verdad? No huesos de huesos, sino los puestos, quién va a hacer qué y quién va a estar a cargo de qué. Pero es un lugar que debemos de tener en nuestro corazón. Y tercer verdad que vemos es Jesús es nuestro guía. Como lo vimos en el versículo 14, dice así, porque este es Dios, nuestro Dios para siempre. Él nos guiará hasta la muerte. Jesús nos acompaña en esta vida y en la vida venidera. Nos dice Mateo 28, versículo 20, y es precisamente aquí Jesús en el Monte de los Olivos, ya listo para partir, dando las últimas instrucciones, no sugerencias, las últimas ordenanzas a sus discípulos, que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y es precisamente en ese contexto donde Jesús les dice esto. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y de ahí Jesús ascendió al cielo. Y ahí fue cuando aparecieron estos 2 ángeles como testigos y le preguntaron a los discípulos, ¡hey! ¿Qué ven? Él ya no está. Órale, vámonos a echarle toda la carne al asador. Pero Jesús se fue dándonos esa promesa, que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Amén. Algunas preguntas que nos podemos hacer. Y estoy batallando aquí con mis notas, pues porque ya saben, se nos fue el internet y no pude imprimir mis notas, pero ¿te has permitido conocer a Jesús como tu gran rey sobre tu vida? Quizás has escuchado de Jesús, pero muy probablemente Jesús no sea el rey de tu vida. Y si no lo es, te invito a que aceptes a Jesús como el gran rey de tu vida, si no lo has hecho. Ese gran rey es amoroso, ese gran rey una y 1000 veces se ha mostrado digno de nuestra confianza. Como leíamos en el versículo 3, Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. Habemos muchos en este lugar que podemos dar testimonio de que Dios es digno de nuestra confianza. Y no solamente de confiarle nuestra vida aquí en este mundo, sino en la vida venidera. Si Jesús no es tu gran rey, te invito a que lo aceptes como tal. ¿Amas más lo que Dios ama o prefieres las cosas de este mundo?
En este salmo, la palabra de Dios nos enseña que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, estos salmos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Aquí Dios nos revela su amor, ese amor especial para esta ciudad, la ciudad de Jerusalén. Y hablábamos pues lo importante que es de que la ciudad de Jerusalén tenga un lugar especial en nuestra vida. Pero la pregunta para ti y para mí es si nuestro corazón está alineado a las cosas en las que el corazón de Dios se inclina. O sea, ¿estamos inclinados a amar las cosas que Dios ama? ¿O andamos bien distraídos? ¿Andamos amando otras cosas o andamos procurando otras cosas? Y por último, dice, ¿estás convencido de que Jesús será tu guía hasta la muerte? ¿Estás convencido si el día de hoy mueres? ¿Sabes cuál va a ser tu destino? ¿Te has propuesto en tu corazón de no ser de los que tiran la toalla, sino permanecer firmes hasta el día que Dios te llame a su presencia? Porque Jesús no es de los que se raja, Jesús no es de los que se echa para atrás. Jesús es leal y Jesús espera lo mismo de nosotros, que nosotros podamos serle leal a Él, a su gran amor, a su gran compromiso para con nosotros, para rescatarnos literalmente del infierno. Entonces la pregunta es si estás tú convencido de que Jesús va a ser tu guía hasta el día de tu muerte. Y nuestro deseo es que sí, nuestro deseo es que sí, que tú seas de los que empieza y de los que termina. Como Jesús dijo, desde el día de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Y es el deseo de Dios que tú seas uno de esos violentos que estén dispuestos a seguir sus pasos. Y eso requiere valentía. Hay un versículo en Primera de Juan, versículo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 16, nos dice esto. Es el apóstol amado, el apóstol Juan. Dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, hermanos, procuremos mantener a Jesús como nuestro gran Rey. Y deseemos con todo nuestro corazón ser ciudadanos de esa gran ciudad. Que la puerta está abierta para todos. La invitación está abierta. Pero sabemos que Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Que tú y yo seamos uno de esos pocos. Que podamos tener nuestro corazón alineado en las cosas que a Dios le agradan. Amén. Amén. Y que algún día nos podamos gozar ahí en la Nueva Jerusalén. Amén. Amén. Y esto nos ayuda a estar pensando en lo que nos espera. Nos enseña la palabra de Dios que cuando Él venga, pues va a venir por los que estamos, pero bien ansiosos de, hey Señor, ¿es hoy que vas a venir por nosotros? Esos son los que el Señor quiere, los que estamos esperando con ansias su venida. Amén. Y deseo que tú seas uno de ellos, que estás con ansias esperando el día que Cristo venga por su iglesia. Que puedas estar como esa novia que se presenta el día de su boda con un vestido blanco, sin mancha y sin arruga. Que puedas ser como esas vírgenes que estuvieron listas, que estuvieron preparadas, que estuvieron listas para decir, ¡vámonos! Porque estoy listo.
Amén. Ok. Sigamos. Salmo 49. Aquí ya vamos a cambiar de tema completamente. Ya hablamos de esta gran ciudad, de este gran rey, ¿sí? Jesús, y esta gran ciudad, Jerusalén. Ahora vamos a hablar de otro tema completamente diferente, que está en el capítulo 49, y dice así, el título ahí arriba dice, la insensatez, perdón, de confiar en las riquezas. Y ahí en las letritas chiquitas dice, para el director del coro, salmo de los hijos de Coré. Entonces, este salmo, interesantemente, preste atención cuando lo leamos, preste atención, este salmo se le dio al director de alabanza para que se cantara ahí en la iglesia. Y este es un salmo que al leerlo, pues casi sabe, porque hay diferentes tipos de salmos, ya lo hemos estudiado, sabe a Eclesiastés, pero también a Proverbios. Entonces es un salmo que nos da instrucción. Y le voy a pedir a mi hijo, gracias hijo, ahí está la división de este salmo. Y dice esto. De los versículos, del 1 al 4, vamos a ver que el escritor de este salmo va a dirigir su instrucción, su enseñanza, tanto a pobres, ojo, como a ricos. A todo el mundo, él va a dirigir su enseñanza. Pero no solamente a los ricos, sino también a los pobres. El tema de este salmo es los que confían en sus bienes o en sus riquezas, en los que hacen a un lado, adiós, hasta para allá. Esto sí me da tranquilidad, que aman sus riquezas. Entonces, de eso se trata el salmo. Entonces, del versículo 1 al 4, el escritor va a decir, hey, esta instrucción es para todos, tanto ricos como pobres. Versículos del 5 al 9 dice, los que confían en sus bienes. Y aquí nos va a animar al lector que no nos dé miedo, estas gentes, estas personas que ponen su confianza en sus riquezas. Y normalmente pues estas personas que ponen su confianza en las riquezas pues son personas de dinero, son personas que tienen influencia en la política, en la justicia, tienen la manera de tomar ventaja de los demás, tienen, pues terrenalmente, pues, tienen el sartén por el mango. Y el escritor, pues, anima a todos que no tengan miedo. Y sigue diciendo la tercera parte de este salmo, que es del versículo 10 al 12. En su vanagloria no permanecerá. Entonces, a buenas y primeras te puedes impresionar, pero dice, toma instrucción, escucha el consejo. No van a durar para siempre. Así como los animales mueren, así van a morir ellos, sin propósito, y no se van a llevar ni un penny a la vida eterna. Y luego dice del versículo 13 al 15, dice, la muerte los pastoreará. Ay, ay, ay. Y por último, no temas. Y el salmista en 2 ocasiones en este salmo le pide al lector que no tenga miedo, que no se atemorice. Y es normal. Si tú tienes un problema, una persona que tiene mucho dinero, casi te das ya por vencido. No, pero este cuate tiene un montón de dinero, yo a qué horas le voy a poder pelear algo. De hecho, ayer atendía a una cliente y esta cliente me decía precisamente eso. Me decía, señor Méndez, es que tengo un bronconón, pero con quien tengo un bronconón tiene un montón de dinero. Ya platiqué con mi abogada y mi abogada me dice, no, mija, usted no le tenga miedo, usted pelee lo que es suyo, pues porque este hombre rico le está robando a esta viuda su terreno, pues. Entonces,
Esto es algo que vemos todos los días, el rico tomando ventaja del pobre. Pero el salmista nos anima, hey, no tengas miedo, no tengas miedo. Entonces, empecemos nuestra lectura. Dice así la primera parte, dice, oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntos. Mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio mi oído, con el arpa declararé mi enigma. Qué cosas, ¿no? Hey, siéntense, pónganse cómodos, voy a sacar mi guitarra y los voy a instruir con esta canción. Y cosa curiosa, el escritor hace énfasis en que este pasaje es tanto para ricos como para pobres. El que tiene porque tiene y el que no tiene porque no tiene. Entonces dice la segunda parte, dice, ¿por qué te he de temer? ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas? Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. No importa cuánto dinero tenga esa persona, no puede comprar la vida eterna. Hace unos días, el domingo precisamente, me vi con, casi no lo hago, pero me vi con uno de mis clientes, pero pues porque estaba lejos de aquí del pueblo y aproveché que él estaba cerca y necesitaba recoger unos documentos, así que pues hice cita, me vi con él y por unos minutos nada más. Y digo esto porque procuro de no trabajar los domingos. Y él me decía que no me iba a quitar mucho tiempo, que él andaba correteando la chuleta, que andaba trabajando y que pues nomás venía casi a dejarme los papeles y salir en fuga de ahí, ¿no? A seguir trabajando. Y le digo a este hombre, le digo, ¿por qué te afanas? El día que te mueras, no te vas a llevar nada. Se quedó sin palabras. Y yo pues bien filosito, ¿verdad? Porque toda la mañana me había puesto a estudiar y a preparar el sermón, pues entonces se me hizo muy fácil decirle eso a este señor. Digo, tenemos 2 años que nos conocemos, pero pues dije, aquí está la oportunidad y órale, viene. Le digo, ¿por qué te afanas? No te vas el día que te mueras, no te vas a llevar nada. Y eso es lo que el salmista nos está diciendo. Hey, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque no importa cuánto dinero tenga esa persona es igual de vulnerable que tú. Tú tienes una fecha de muerte y también esa persona tiene una fecha de muerte. No importa cuánto dinero tenga, no puede comprar más horas ni más días de vida. Pero neciamente ponen toda su confianza en sus riquezas, en sus bienes, en su dinero, en sus amistades, en sus palancas, en sus relaciones que tienen. Y ahí van construyendo su castillo y sobre eso van creando su seguridad. Pero el salmista dice, no les tengas miedo. Ellos son de carne y hueso igual que tú. Ellos van a terminar en el pozo igual que tú. Pero sí hace una aclaración diciendo que nadie puede en manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa. Y ya sabemos qué tan costosa fue
para Cristo Jesús. Amén. Fue muy costosa. Y Él nos redimió a todos. Nos compró, pues, nos sacó de las llamas del infierno. De esa condenación eterna, pues, a donde íbamos todos ya de picada así. Solamente Jesús. Entonces el salmista nos anima, pues, hey, no le tengamos miedo a esos hombres económicamente poderosos. No les tengamos miedo. Son tan vulnerables como nosotros. Sigue diciendo la tercera parte, dice, porque Él ve que aún los sabios mueren, refiriéndose al hombre rico. Él ve que aún los sabios mueren. O sea, también los buenos mueren, pues, no nada más los hombres malos, dice, porque Él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones, y a sus tierras han dado sus nombres, pero el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Ese es un hermoso recordatorio para todos nosotros, que amamos las riquezas y no amamos a Dios, o como dijo nuestro Señor Jesús, que servimos a las riquezas y no a Dios, porque no podemos hacer las dos cosas. Las riquezas nos pueden servir a nosotros, para nosotros poder facilitar las cosas en el reino de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquí dice, pero el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como la bestia que perece. Qué feo retrato, ¿verdad? La primera imagen que se me vino fue, ya ve cuando ha habido sequías aquí en México y sacan las fotos de las vacas todas flaquitas y muertas ahí en el desierto. Eso fue lo que se me vino a la mente cuando leí este pasaje. Sí, podrán estar con pompa y todo lo que quieras, pero el hombre necio termina tal como terminan los animales. Pero es un abreojos para ti y para mí. Sí, porque en ocasiones nosotros somos tentados a afanarnos y querer más de lo que Dios ya nos ha dado. No estamos contentos, no estamos satisfechos con lo que Dios ha puesto en nosotros, ya sea dinero, o ya sea habilidades, o ya sea dones espirituales. No, queremos tocar el piano como el hermano Joel. O queremos cantar como el hermano Jonathan. No, no es cierto. Pero estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Estar contentos. Poder recordarnos. Y hay un salmo que donde el salmista se cuestiona, oye, ¿por qué te da envidia del hombre que no conoce a Dios y que le está yendo muy bien económicamente? ¿Por qué te da envidia? ¿Por qué lo envidias? ¿Por qué deseas lo que él tiene? Uno de los 7 autores, 2 de los 7 autores que vemos aquí en el libro de los Salmos, se cuestionaron eso. Hey, ¿por qué te da envidia? Porque sí es fácil envidiar a los demás. ¡Ay, el carrazo que trae este brother! Hay que cuidar nuestro corazón. La cuarta estrofa dice, este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Selah. O sea, medita en esto. O sea, no nada más los que ponen su esperanza y su confianza en las riquezas, sino también en los que le hacen fiesta a esos hombres. O a los que siguen sus pasos de poner su confianza no en Dios, sino en las riquezas. Dice, y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Selah. Y a Él mismo, de las adversidades que podemos ver que viene. Y le decía, hermano, nuestras riquezas en este mundo no son para siempre. Donde tenemos que poner nuestra confianza
es en Dios. Dios es para siempre. Le digo, si tú inviertes tu dinero en dólares, o si lo inviertes comprando oro, o si lo inviertes en la bolsa de valores, tú sabes mejor que yo que en cuestión de segundos puedes perder todo. No pongas tu confianza en las riquezas. Mejor pon tu confianza en el Señor. Y haz tesoros en el reino de los cielos. Esa es tu mejor póliza de seguro. Invierte en el reino de Dios. Porque el reino de Dios nunca sufre pérdidas. Sigamos, dice el versículo 14, y dice, como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará, los rectos los regirán por la mañana. Su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tienen morada. Pero dice, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Aleluya. ¿Y qué dice ahí? Selah. O sea, pongamos todo en perspectiva, pues. Es lo que nos está diciendo el escritor. Pongámoslo todo en perspectiva. Esta vida es muy cortita comparado a lo que nos espera en la eternidad. Demos la importancia a lo que verdaderamente debe de tener importancia, y eso es las cosas espirituales y las cosas eternas. Sí, ¿es necesario ser responsable en este mundo? Por supuesto que sí. Pero qué hermoso termina diciendo esta última frase. Dice, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Y esta es una revelación igual como la que vimos en el libro de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Ya lo estudiábamos hace creo que 2 años, en un domingo, sobre estas revelaciones que Job tuvo, por supuesto, por medio del Espíritu Santo. Y estas personas no tenían todo el paquete completo como tú y yo. Nosotros ya tenemos todo el pastel completo, las Sagradas Escrituras. No hay más que agregarle. Estos hombres cuando escribieron estos salmos no iban ni a la mitad de la Biblia, y nosotros tenemos toda la Biblia. Y vemos la fe de estos hombres. Ellos más bienaventurados que nosotros, que no vimos y sin embargo hemos creído. Pero a nosotros se nos dio la verdad, se nos dio la instrucción. Y a ellos no tenían el Nuevo Testamento. Pero sin embargo dice, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Selah. Leamos la última parte. Dice, por segunda vez el salmista dice, no temas cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Aunque mientras viva, a sí mismo se felicite, y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, dice, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, dice, es como las bestias que perecen. Ay, papá, yo no quiero morir así. Pero claro, Cristo ya me rescató de morir así. Amén. Aquí nos dijo, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. O sea, el Salmo 48 terminó diciendo, porque este es Dios, nuestro Dios para siempre. Él nos guiará hasta la muerte. Y ahora en el capítulo 49 dice, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. O sea, en esta vida y en la que viene. Dichosos nosotros. Amén. Somos dichosos.
Hijo, ¿me regalas la siguiente imagen, por favor? 3 verdades que podemos ver aquí en el Salmo 49 que nos hablan sobre la persona y el ministerio de Jesús. El primero, pues es que este Salmo 49 es un comentario de lo que Jesús dijo sobre el rico necio en la historia que leemos en Lucas 12, del 15 al 21. Ese hombre que le fue muy bien ese año. Dijo, me fue tan bien, como dice por ahí el video, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo dice? Estoy tan bien que hasta miedo me da. ¿Quién ha escuchado ese video? Y ahora resulta que nadie los ve, ¿verdad? Pero cada vez que lo escucho me hace reír, preguntando de que si cómo está. Estoy asustado. ¿Por qué tan asustado? Porque me está yendo tan bien. Bueno, pues pues esa era la actitud de ese hombre rico, ese hombre necio. Dijo, no, tengo suficiente como para vivir 7 vidas más. Voy a tumbar los almacenes que tengo, voy a mandar a hacer otros más grandes y a traer la banda y a celebrar y a disfrutar mi riqueza. Y Dios dijo, oh, necio, no sabes que hoy mismo reclaman tu alma. Entonces, básicamente podemos ver precisamente lo que Jesús hablaba en esa historia, lo podemos ver precisamente en este salmo, en el Salmo 49. La segunda verdad, y la vemos en los versículos 7 y 8, dice, Jesús es nuestro Redentor. 7 y 8, dice, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. Miren, hermanos, nuestro Redentor es Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, 18 y 19, dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, y sin mancha, la sangre de Cristo. Amén. Y por último, la tercera verdad, lo vemos en el versículo 15, dice, Jesús fue redimido del poder del sepulcro. Cristo murió, como lo dice la Escritura, pero también, de igual manera, como lo dice la Escritura, Cristo resucitó. Dice el versículo 15, dice, y ya lo leímos varias veces, dice, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Cristo no se quedó ahí en la tumba. Cristo fue glorificado al ser resucitado por su Padre. Amén. En el Salmo 49 mirábamos cómo estos hombres de dinero se enorgullecían de su dinero y ponían su confianza en sus posesiones materiales. Pero ahora la pregunta para ti es, ¿tú te enorgulleces de conocer a Jesús? Amén. Sí, porque muchas veces ahí queremos andar presumiendo lo que compramos o lo que tenemos. Pero ¿cuál es nuestra actitud al privilegio, a la gran bendición que tenemos de conocer a Jesús? ¿Lo andamos presumiendo a los demás o nos quedamos calladitos? ¿O somos agentes secretos para Cristo? Nadie en tu trabajo sabe que eres cristiano. Qué tristeza. No se vale, hermanos. Creo que así como el hombre necio se orgullece de sus riquezas, así nosotros no somos necios, pero que podamos estar orgullosos de conocer a Jesús y de darlo a conocer. Y no andar perdiendo el tiempo en las cosas materiales como lo leíamos aquí en el Salmo 49. ¿A quién sirves? ¿A quién le dedicas más tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero? ¿A las cosas de este mundo o a las cosas del reino de Dios?
¿En dónde estás invirtiendo? ¿En lo perecedero? ¿En lo que nada más es bueno para este mundo? ¿O estás invirtiendo para la eternidad? ¿O estás invirtiendo en el reino de Dios? ¿Hay contentamiento en ti con lo que tienes? ¿O quieres más? ¿O tienes una sed insaciable? ¿Quieres más y no estás contento ni agradecida con lo que Dios te ha dado? No hay cosa tan más fea para un padre escuchar a su hijo o a su hija ser malagradecidos. No ver las bendiciones que se le han dado. Y es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Lo podemos ver en el desierto con los israelitas y podemos aprender de ellos. Dios hizo y deshizo por ellos, pero también hizo y deshizo por nosotros. Y sin embargo ahí nos andamos quejando todo el tiempo. Pero que no sea esa nuestra actitud, que nosotros podamos estar contentos con lo que Dios nos ha dado, ya sea recursos económicos o tiempo o habilidades o dones. Usémoslo para el reino de Dios. Invirtamos en el reino de Dios. ¿Estás haciendo tesoros en el cielo o en el HSBC? O en el Bancomer, ¿no? Banamex. Entonces, hagamos tesoros en el cielo. Amén. Miren, hermanos, qué hermoso que podamos tener la confianza que tuvo el apóstol Pablo cuando él escribió este pasaje en Filipenses 3, del 7 al 9, que pone en perspectiva todo lo que leímos en el capítulo 49 de Salmos, donde nos ayuda a limpiar nuestros lentes y a enfocar nuestra mirada en lo que verdaderamente importa, en donde existe el verdadero valor. Ya nos dijo el salmista, porque la redención de su alma es muy costosa. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3, 7 al 9, dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista, y escuchen, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dice, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Que esa sea tu actitud y que también esa sea mi actitud esta noche y los días que nos queden en esta tierra. No sabemos cuántos días nos queden. Pues les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer Salmo 150, como lo hacemos casi todos los miércoles. ¿Estamos listos? Amén. Ok, dice así. 1, 2, 3. Aleluya. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su majestuoso firmamento. Alaben a Dios por sus hechos poderosos. Alábenlo según la excelencia de su grandeza. Alaben a Dios con sonido de trompeta. Alábenlo con arpa y lira. Alaben a Dios con pandero y danza, alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta, alaben a Dios con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya. Oremos.
Señor Jesús, le damos muchas gracias esta noche por el privilegio que tenemos de conocerte, Jesús. Te conocemos como el gran Rey, que algún día tú cumplirás tu promesa y reinaremos contigo en esa gran ciudad de la que aprendíamos esta noche, Jerusalén. Te damos gracias, Jesús, porque así como Dios decidió revelarse a los israelitas en esa ciudad, así también tú, Señor Jesucristo, decidiste revelarte al mundo entero. Gracias porque tenemos la bendición de conocerte, Jesús. Eres nuestro gran Rey. Bendito sea tu nombre, Jesús. También te queremos dar gracias porque tú nos prometes de afirmar nuestros pasos. Tú nos prometes también que tú nos guiarás durante toda nuestra vida, hasta el día de nuestra muerte. Y después de eso nos vas a estar esperando al otro lado del arroyo. Nos dice tu palabra que tú nos vas a redimir del poder del Seol y que nos vas a recibir con los brazos abiertos para estar contigo, como le dijiste a tus discípulos. Me voy, pues porque me voy a ocupar en prepararles un lugar para ustedes, para que ustedes puedan estar conmigo, para que ustedes puedan estar donde yo estoy, dijiste tú, Jesús, porque tú nos amas. A pesar de que eres un gran Rey, no pones tu muro alrededor, no pides por estar solo, por ser grande, que nadie se acerque, al contrario. Las puertas están abiertas para todos, ricos y pobres, grandes y chicos. Señor Jesús, ayúdanos a no poner nuestra confianza en las riquezas, en las cosas materiales, sino todo lo contrario. Ayúdenos a tener esa actitud como la del apóstol Pablo, estar maravillados y agradecidos y sorprendidos de la bendición que tenemos de conocerte, y no solamente de conocerte, sino tenerte como nuestro Señor, porque no solo queremos saber de ti, queremos conocerte como nuestro Señor, como nuestro gran Rey. Tú fuiste quien nos rescataste, tú fuiste quien nos redimiste de nuestros pecados, pero también de la condenación eterna. Tú has inscrito nuestro nombre en el libro de la vida. Ahí estamos, redimidos por tu sangre. Nos sobran razones por las cuales alabarte. Te damos gracias porque tu palabra es fiel. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros y porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a hacer tesoros en el reino de los cielos. Ayúdanos a amar lo que tú amas. Ayúdanos a que nuestro corazón esté alineado a tus intereses, a tus asuntos. Ayúdanos a proclamarte, a andarte presumiendo con los demás, Señor, en el buen sentido de la palabra, Señor, al grado de que no podamos mantener nuestra boca callada. Ayúdanos a ser como el salmista invitaba, a que diéramos un tour, a que contáramos las torres y que viéramos las edificaciones de esa ciudad, porque eran testigos de tu gran poder. Que también nosotros, Señor, podamos ser como la ciudad de Jerusalén, podamos ser testigos de tu fidelidad, podamos ser testigos de que tú eres un Dios digno de nuestra confianza. Y perdónanos cuando hemos puesto nuestra confianza en las personas o en las riquezas, o no hemos mantenido un corazón contento, un corazón satisfecho con lo que tú nos has dado, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos a permanecer firmes hasta el final, porque tú nos dices en Apocalipsis que son los que perseveren hasta el final. Queremos ser de esos que perseveren hasta el final, que podamos ser leales a ti, Jesús.
sin importar las circunstancias. Y pedimos por todos nuestros hermanos de nuestra congregación que están pasando por tiempos difíciles, por todos los que oraba nuestro pastor. Pedimos por cada uno de ellos. Sea usted con ellos de una manera especial. Y si nosotros podemos hacer algo especial, dispóngalo en nuestro corazón. Como dice su palabra, que usted es el que pone el querer como el hacer. Mueva nuestros corazones para demostrarnos unos a otros ese amor incondicional que usted nos ha dado. Damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia.